El rugido del motor diésel del Prometeo resonaba contra los muelles de Puerto Ayora, mientras los primeros rayos del amanecer teñían el horizonte de un naranja intenso. La bahía de las Islas Galápagos, normalmente tranquila a estas horas, bullía con la actividad del equipo de investigación que cargaba equipos meticulosamente empaquetados a bordo de la embarcación. El doctor Alejandro Vega, director de la expedición, supervisaba cada detalle con la precisión que lo había convertido en una leyenda en el campo de la biología marina. Revisa de nuevo los tanques de oxígeno, Carmela. No podemos permitirnos sorpresas a 300 metros de profundidad, ordenó Alejandro, mientras repasaba una lista en su tablet con gotas de sudor deslizándose por su frente bronceada. Carmela Núñez, especialista en biología de aguas profundas y segunda al mando, asintió sin levantar la vista de los tanques. A sus 34 años, era la más joven del equipo principal, pero su reputación en el estudio de ecosistemas abisales la había puesto a la par de colegas con décadas más de experiencia. «Están perfectos, Ale. Los revisé 3 veces anoche», respondió cerrando la válvula del último tanque con un movimiento experto. El equipo de 7 biólogos marinos representaba lo mejor de 3 universidades de América Latina. Habían pasado 2 años planificando esta expedición, el primer estudio exhaustivo de las fosas marinas cercanas a las Galápagos, donde recientes lecturas sísmicas habían revelado anomalías en las corrientes termales submarinas. Algo estaba alterando el ecosistema en las profundidades, y las primeras muestras sugerían la presencia de especies nunca antes documentadas. Miguel Santos, el oceanógrafo brasileño del grupo, se acercó con un recipiente hermético donde guardaba los últimos sensores de presión. Su rostro usualmente jovial mostraba una tensión inusual. «¿Recibiste la actualización de los satélites, Alejandro?», preguntó bajando la voz. «Los patrones de corriente cambiaron otra vez anoche. Es el tercer cambio en una semana». Alejandro intercambió una mirada con Carmela antes de responder. «Lo sé. Por eso adelantamos la partida. Si esperamos más, podríamos perder nuestra ventana de acceso a la fosa». El resto del equipo continuaba con los preparativos. Lucía Méndez, genetista marina, organizaba meticulosamente las cámaras submarinas. Los hermanos Ramírez, Eduardo y Felipe, expertos en geología submarina, aseguraban el sonar de alta resolución, y Daniel Ortiz, el médico y fisiólogo de presiones extremas, revisaba el inventario médico por última vez. Desde el muelle, una figura solitaria observaba los preparativos. Marcos Herrera, director de la Estación Científica de Darwin, había intentado disuadir a Alejandro de realizar la expedición en esta época del año. Las corrientes marinas mostraban patrones irregulares y los pescadores locales reportaban comportamientos extraños en la fauna marina. «Alejandro», llamó desde el muelle, «¿podemos hablar un momento?». El científico suspiró, pero dejó su tablet y caminó hasta la pasarela. Marcos le extendió un sobre sellado. «Los últimos datos de temperatura del fondo. Aumentó 3 grados más desde ayer», dijo con gravedad. «Algo está pasando ahí abajo, algo que no entendemos». Alejandro tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta impermeable sin abrirlo. «Por eso vamos, Marcos, para entenderlo. La universidad puede esperar unos meses más. Las corrientes, las becas no pueden esperar», interrumpió Alejandro. «Y si esperamos, otro equipo tomará nuestro lugar. ¿Sabes cómo funciona esto?». Marcos miró a los ojos a su antiguo estudiante, ahora convertido en colega. Habían trabajado juntos durante más de una década, pero nunca había visto tanta determinación en Alejandro. «Prométeme que mantendrán comunicación constante», pidió finalmente. «Y a la primera señal de peligro, abortan la misión». Alejandro asintió, aunque ambos sabían que era una promesa difícil de cumplir. La fosa donde planeaban sumergirse creaba interferencias en las comunicaciones. Durante las inmersiones más profundas, estarían efectivamente aislados del mundo exterior. La tripulación del Prometeo estaba compuesta por 5 marinos ecuatorianos experimentados, dirigidos por el capitán Javier Morales, un hombre taciturno de pocas palabras, pero con 30 años navegando estas aguas. Su experiencia era invaluable, especialmente con los cambios recientes en las corrientes. «Todo listo, doctor», anunció el capitán Morales, acercándose a los 2 científicos. «Pero debemos partir ahora si queremos aprovechar la marea».
Alejandro estrechó la mano de Marcos con firmeza. 2 semanas. Estaremos de vuelta con suficientes datos para publicar durante años. Cuando el Prometeo zarpó, el sol ya estaba alto en el horizonte. Desde la cubierta, Alejandro observó cómo Puerto Ayora se hacía cada vez más pequeño. Una extraña sensación se asentó en su estómago mientras revisaba los datos en el sobre que Marcos le había entregado. Las lecturas confirmaban lo que ya sabían. Algo estaba alterando el fondo marino, generando calor y modificando las corrientes. Lo que nadie podía explicar era el porqué. Esa noche, mientras navegaban hacia el punto de inmersión, Carmela encontró a Alejandro en la sala de comunicaciones, intentando enviar un último mensaje a la estación. La señal se está degradando más rápido de lo previsto, comentó él, golpeando ligeramente el monitor con frustración. ¿Crees que deberíamos preocuparnos?, preguntó ella, sentándose a su lado. Alejandro dudó un momento antes de responder. No lo sé, pero cada nuevo dato hace que esta expedición sea más importante. Giró la pantalla hacia ella, mostrándole un gráfico. Mira estos niveles de oxígeno disuelto. Están cayendo en vertical. Eso es imposible sin una causa biológica masiva, murmuró Carmela, estudiando los números. ¿Qué podría consumir tanto oxígeno? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir, respondió Alejandro, con una mezcla de excitación científica y aprehensión que caracterizaba a los grandes exploradores. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que el Prometeo sería visto por última vez 3 días después, cuando un barco pesquero lo avistó navegando hacia el oeste, alejándose de la zona de investigación programada, y que pasarían 5 semanas antes de que las autoridades declararan oficialmente desaparecidos a los 12 tripulantes. Nadie esperaba que solo uno de ellos volvería, trayendo consigo un mensaje imposible grabado en piel de tiburón. La última transmisión oficial del Prometeo se registró a las 15:43 del 27 de junio. Era un informe rutinario de posición, enviado por el capitán Morales a la Guardia Costera de Ecuador, indicando que se encontraban a 175 kilómetros al suroeste de la isla Isabela, preparándose para la primera inmersión profunda. Nada en el mensaje sugería problemas. De hecho, el tono del capitán era optimista mientras reportaba condiciones favorables y visibilidad excelente. 3 horas después, el satélite captó una transmisión fragmentada, apenas comprensible debido a la interferencia. La grabación, analizada posteriormente por expertos, contenía la voz de Alejandro. Actividad inusual a 280 metros. Carmela dice que nunca ha visto algo. Bioluminiscencia no coincide con ningún patrón conocido. Vamos a descender para muestras directas. Después de eso, silencio. Fue Teresa Vega, hermana de Alejandro y profesora de biología en la Universidad de Quito, quien primero notó que algo andaba mal. Los hermanos habían establecido una rutina desde que Alejandro comenzó su carrera de expediciones. Sin importar dónde estuviera, siempre encontraba la manera de enviarle un mensaje el día 29 de cada mes, aniversario de la muerte de sus padres. El 29 de junio, el mensaje no llegó. Ya al principio pensé que era la interferencia, explicaría Teresa meses después a los investigadores. Alejandro me había advertido que las comunicaciones serían difíciles, pero cuando pasaron 3 días sin noticias, supe que algo estaba mal. Mi hermano habría encontrado la manera de comunicarse. El 2 de julio, Teresa contactó a Marcos Herrera en la estación Darwin. Marcos, quien ya estaba preocupado por la falta de reportes científicos, intentó comunicarse con el Prometeo usando todos los canales disponibles. No hubo respuesta. Seguimos el protocolo, declaró posteriormente Marcos. Contactamos a la Armada Ecuatoriana y activamos los procedimientos de búsqueda y rescate. Pero ya habían pasado 5 días desde la última comunicación confirmada. La operación de búsqueda que se puso en marcha fue una de las más grandes en la historia reciente de las Galápagos. 3 embarcaciones de la Armada, apoyadas por 2 aviones de reconocimiento, peinaron metódicamente el área donde se había registrado la última posición conocida del Prometeo. La comunidad científica internacional se movilizó. Colegas de los desaparecidos ofrecieron recursos, equipos y experiencia. Durante la primera semana de búsqueda, la esperanza se mantenía alta. El Prometeo era una embarcación moderna, equipada con los mejores sistemas de supervivencia. El equipo a bordo
estaba compuesto por profesionales experimentados. Existían múltiples explicaciones razonables para la pérdida de comunicación: una falla eléctrica que afectara los sistemas de radio, un desvío forzado por corrientes inesperadas o incluso una decisión consciente de mantener silencio de radio para preservar energía. Pero a medida que pasaban los días sin resultados, la ansiedad comenzó a crecer. El 10 de julio, un pesquero encontró un bote salvavidas vacío, parcialmente desinflado, a unos 220 kilómetros al oeste del último punto de contacto. La identificación confirmó que pertenecía al Prometeo. No presentaba daños estructurales visibles, pero tampoco contenía provisiones ni equipo de supervivencia, lo que sugería que no había sido preparado adecuadamente para su uso. Ese bote fue como encontrar una pieza de un rompecabezas sin tener la imagen completa, comentó el capitán Diego Suárez, coordinador de la búsqueda. Nos decía que algo había sucedido, pero no qué, ni por qué, ni dónde estaba el resto de la tripulación. Las familias de los desaparecidos se reunieron en Puerto Ayora, convirtiendo una pequeña posada local en su centro de operaciones improvisado. Allí, entre mapas marinos y listas de suministros, las horas se convertían en días y los días en semanas. Teresa Vega emergió como la portavoz natural del grupo, canalizando su dolor en acción implacable. No dormía, recordaría Lucía García, esposa de Miguel Santos. Teresa pasaba las noches revisando datos satelitales, informes meteorológicos, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Fue ella quien notó las anomalías en las corrientes marinas, cómo habían cambiado drásticamente justo después de la desaparición. Efectivamente, los registros oceanográficos mostraban un comportamiento sin precedentes en las corrientes profundas alrededor de las islas. Las temperaturas del fondo marino habían fluctuado violentamente, y algunos sensores detectaron movimientos sísmicos menores pero frecuentes. La Drapery Carolina Paz, oceanógrafa de la Universidad de Barcelona, que se unió voluntariamente al equipo de búsqueda, desarrolló una teoría inquietante. Los datos sugerían una especie de evento hidrotermal masivo, posiblemente relacionado con la actividad volcánica submarina. Si el Prometeo estuvo cerca cuando ocurrió, su voz siempre se apagaba en este punto, dejando que los demás completaran mentalmente la terrible posibilidad. A finales de julio, la búsqueda oficial comenzó a reducirse. Sin nuevas pistas y con recursos limitados, las autoridades ecuatorianas se vieron obligadas a reconsiderar la escala de la operación. Fue entonces cuando las familias, lideradas por Teresa, decidieron contratar servicios privados de búsqueda, vendiendo propiedades y utilizando ahorros de toda una vida para financiar lo que muchos consideraban ya una causa perdida. «No voy a descansar hasta encontrar a mi hermano», declaró Teresa en una improvisada conferencia de prensa que logró captar la atención internacional. «Si está vivo, necesita nuestra ayuda. Si no lo está, merece que lo traigamos a casa». Agosto llegó con lluvias torrenciales y mares agitados que dificultaron aún más las operaciones. El equipo privado de búsqueda, utilizando un submarino robótico, logró localizar y fotografiar lo que parecían ser restos de equipamiento científico en el fondo marino, cerca de una formación volcánica activa. Las imágenes mostraban lo que podría ser un fragmento del casco del Prometeo, pero la identificación positiva era imposible debido a la mala visibilidad y la profundidad extrema. Mientras tanto, en comunidades pesqueras remotas de las islas circundantes, comenzaron a circular historias inquietantes. Pescadores reportaban avistamientos de luces inexplicables bajo el agua, comportamientos erráticos en especies marinas conocidas y, en un caso particularmente perturbador, el descubrimiento de un tiburón ballena muerto con marcas inusuales en su piel, descritas por un testigo como símbolos que parecían tallados por manos humanas. Estos rumores, desestimados inicialmente como supersticiones locales, alimentadas por la tragedia, adquirieron un nuevo significado cuando, el 2 de septiembre, a 67 días de la desaparición, un pequeño bote pesquero rescató a un hombre a la deriva en una balsa improvisada, a unos 90 kilómetros al norte de la isla Santa Cruz. El hombre estaba severamente deshidratado, con quemaduras solares de tercer grado y en un estado de desnutrición crítica. Tenía la barba y el cabello largos y enmarañados
y sus ojos mostraban el vacío característico del shock profundo. No llevaba identificación, y su ropa estaba reducida a harapos, pero lo más perturbador era lo que cargaba obsesivamente contra su pecho. Un trozo de piel curtida de casi 1 metro de largo, que los análisis posteriores confirmarían que pertenecía a un tiburón blanco. La piel estaba cubierta de símbolos, patrones y lo que parecían ser coordenadas, grabados con precisión quirúrgica. Cuando lo subieron a bordo del pesquero, el hombre solo pronunció una frase antes de desmayarse. «Soy Daniel Ortiz. No estamos solos en el abismo». Era el médico del Prometeo, el único sobreviviente de los 12 tripulantes, y lo que traía consigo cambiaría para siempre la comprensión humana de las profundidades marinas. El Hospital General de Puerto Ayora no estaba equipado para manejar un caso como el de Daniel Ortiz. Sus heridas físicas, aunque graves, eran tratables: deshidratación severa, desnutrición, exposición prolongada al sol y agua salada, y una serie de cortes y contusiones que habían sanado incorrectamente. Pero su estado mental presentaba un desafío mucho mayor. Durante las primeras 72 horas después de su rescate, Daniel alternaba entre periodos de inconsciencia y episodios de agitación extrema. Cuando estaba despierto, sus ojos recorrían frenéticamente la habitación, como buscando algo invisible para los demás. Se negaba a soltar la piel de tiburón, aferrándose a ella incluso durante los procedimientos médicos, lo que obligó al personal a adaptar sus protocolos. Ladra. Elena Moreno, psiquiatra especializada en trauma, fue llamada desde Quito para evaluar su caso. Lo que observamos en Daniel no era un simple trastorno de estrés postraumático, explicaría después en su informe. Presentaba un conjunto de síntomas que sugerían una reconfiguración completa de su percepción de la realidad. No era solo que hubiera experimentado algo traumático, es que ese algo había alterado fundamentalmente su comprensión del mundo. El cuarto día, Daniel comenzó a hablar. Al principio eran solo fragmentos inconexos, susurrados a la piel que siempre mantenía cerca. 280 metros, la luz verde. Carmela lo vio primero. No deberíamos haber bajado. Teresa Vega, quien prácticamente se había mudado al hospital desde el rescate de Daniel, fue la primera en lograr una conversación coherente con él. Sucedió durante la madrugada del 5.º día, cuando ella lo encontró despierto, mirando por la ventana hacia el mar. «Daniel», dijo suavemente, acercándose a la cama, «soy Teresa, la hermana de Alejandro». Él la miró entonces y por primera vez desde su rescate, sus ojos parecieron enfocarse realmente en otra persona. «Teresa», repitió con voz áspera por el desuso. «Alejandro hablaba de ti, tenía tu foto en su camarote». Ella contuvo las lágrimas. «Daniel, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hermano?» Daniel cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear imágenes dolorosas. Luego, con movimientos deliberados, extendió la piel de tiburón sobre la cama hospitalaria. «Todo está aquí», dijo, señalando los extraños símbolos. «Todo lo que vi, todo lo que aprendimos. Alejandro me hizo memorizar las coordenadas antes de que nos separáramos». En los días siguientes, Daniel comenzó a reconstruir gradualmente lo sucedido, aunque su narrativa estaba fragmentada y a veces parecía contradictoria. Las autoridades, los científicos y las familias de los desaparecidos escuchaban con una mezcla de esperanza y confusión creciente. Según Daniel, el equipo del Prometeo había realizado con éxito las primeras inmersiones superficiales. Los datos confirmaban las anomalías térmicas y químicas que habían motivado la expedición, pero fue durante la preparación para la inmersión profunda cuando Carmela detectó algo inesperado en las lecturas del sonar. «Era una estructura», explicó Daniel. «Una estructura que no debería estar ahí, a 280 metros de profundidad. Demasiado regular para ser natural, demasiado antigua para ser humana». Inicialmente, el equipo teorizó que podría tratarse de los restos de un naufragio no documentado, tal vez un barco colonial español. Alejandro decidió modificar el plan de inmersión para investigar el hallazgo. «Descendimos con el submarino robótico primero», continuó Daniel. «Las imágenes que envió no tenían sentido. Estructuras circulares, superficies reflectantes que parecían cambiar de forma, y luz, una bioluminiscencia verde que pulsaba como si siguiera un patrón». Fue en este punto donde la narración de Daniel se volvía más confusa.
Habló de cómo Alejandro, Carmela y Miguel decidieron realizar una inmersión directa, contraviniendo los protocolos de seguridad. Describió comunicaciones entrecortadas, gritos de asombro a través de la radio y luego, repentinamente, silencio. Cuando subieron, eran diferentes, susurró Daniel, con los ojos desenfocados. Hablaban normalmente, actuaban normalmente, pero yo soy médico. Vi los cambios en sus pupilas, en sus patrones de habla, en cómo se movían. Algo les había sucedido allá abajo. En los días siguientes, según Daniel, el comportamiento del equipo que había realizado la inmersión comenzó a cambiar más notablemente. Alejandro ordenó modificar el rumbo del barco, alejándose de las rutas planeadas y de las zonas de comunicación estable. El capitán Morales protestó, pero fue persuadido cuando los científicos le mostraron algo que Daniel no pudo ver. Una noche, escuché a Carmela hablando con alguien en su camarote, pero cuando entré estaba sola. Tenía un cuaderno lleno de símbolos similares a los que ahora están en esta piel. Cuando me vio, lo escondió y me dijo que necesitábamos ir más profundo, que ellos nos estaban esperando. La situación a bordo se deterioró rápidamente. Daniel relató cómo él y otros tripulantes que no habían participado en la inmersión comenzaron a sospechar que algo andaba mal. Intentaron enviar mensajes de auxilio, pero descubrieron que los equipos de comunicación habían sido saboteados. Los hermanos Ramírez fueron los primeros en desaparecer, dijo Daniel. Una mañana simplemente no estaban. Alejandro dijo que habían tomado uno de los botes para regresar porque estaban enfermos, pero no había ningún bote faltante. La tensión culminó en un enfrentamiento violento 10 días después de la inmersión inicial. Según Daniel, el capitán Morales y 2 marineros intentaron tomar el control del barco por la fuerza, convencidos de que los científicos estaban comprometidos de alguna manera. La lucha resultante provocó un incendio que dañó gravemente el Prometeo. El fuego se propagó tan rápido, no era natural, y mientras el barco ardía, vi a Alejandro, Carmela y Miguel zambulléndose en el agua. No con pánico, sino con propósito, como si hubieran estado esperando ese momento. Daniel describió cómo él y otros 3 supervivientes lograron lanzar un bote salvavidas antes de que el Prometeo se hundiera. Pasaron días a la deriva, hasta que una tormenta volcó la embarcación. Daniel fue el único que logró aferrarse a algunos restos flotantes. Estuve a la deriva no sé cuánto tiempo. Perdí la cuenta después de los primeros 10 días, y entonces lo encontré. O quizás él me encontró a mí. Según Daniel, un enorme tiburón blanco comenzó a circundar los restos a los que se aferraba, pero en lugar de atacar, el animal parecía estar siguiendo un patrón, nadando en formaciones geométricas precisas. Y entonces vi las marcas en su piel, símbolos, como los que Carmela dibujaba, y supe que era un mensaje. En este punto de su relato, Daniel siempre se detenía, incapaz o reacio a explicar cómo había obtenido la piel del tiburón, o cómo había sobrevivido el tiempo suficiente para ser rescatado. La piel se convirtió en el centro de una intensa investigación científica. Análisis preliminares confirmaron que pertenecía a un tiburón blanco adulto, pero las marcas desafiaban la explicación convencional. No habían sido hechas con ninguna herramienta conocida y contenían patrones matemáticos complejos que algunos expertos compararon con algoritmos avanzados. Un equipo de criptógrafos de la Universidad de California comenzó a trabajar en descifrar los símbolos, mientras que biólogos marinos estudiaban la composición química de la piel, descubriendo trazas de compuestos desconocidos que parecían alterar su estructura molecular. Pero el avance más significativo vino de un lugar inesperado. Mei Lin, una estudiante de doctorado en astrofísica, notó similitudes entre algunos de los símbolos y las notaciones utilizadas para describir coordenadas astronómicas. No son coordenadas terrestres, explicó en una tensa reunión con el equipo de investigación. Son coordenadas celestes, pero con un punto de referencia que no es la Tierra. Aplicando esta interpretación, Mei logró traducir una sección de los símbolos, revelando lo que parecían ser coordenadas precisas en el Océano Pacífico, a unos 320 kilómetros al oeste de las Galápagos, en una zona de abismos marinos apenas explorada. Teresa Vega, quien había seguido cada desarrollo con atención obsesiva,
Fue la primera en reconocer la importancia del descubrimiento. «Thus, necesitamos organizar otra expedición», declaró. «Si Alejandro y los demás siguen vivos, estarán allí». Las autoridades, comprensiblemente escépticas, se mostraron reacias a autorizar una nueva misión basada en el testimonio de un hombre traumatizado y símbolos en piel de tiburón. Pero Teresa era implacable, utilizando los medios de comunicación y la presión de la comunidad científica internacional, logró generar suficiente interés para financiar una expedición privada. Mientras los preparativos avanzaban, Daniel Ortiz continuaba su recuperación, aunque los médicos señalaban que probablemente nunca se recuperaría por completo del trauma. Sin embargo, insistía en participar en la nueva expedición. «Tengo que volver», le dijo a Teresa una tarde, mientras observaban los preparativos desde la ventana del hospital. «No por Alejandro o los demás, por nosotros, por todos nosotros, porque lo que hay allá abajo está despertando». Teresa lo miró reconociendo el miedo genuino en sus ojos. «¿Qué encontraron realmente, Daniel?». Él volvió su mirada hacia la piel de tiburón, que ahora estaba protegida en una vitrina especial junto a su cama. «No lo que encontramos, Teresa. Lo que nos encontró a nosotros con la Esperanza, una embarcación de investigación oceanográfica prestada por el Instituto Scripps de Oceanografía, zarpó de Puerto Ayora el 15 de octubre, 74 días después del rescate de Daniel Ortiz. A diferencia del Prometeo, este barco llevaba tecnología de comunicación satelital avanzada, sistemas redundantes para navegación y emergencias y un mini submarino de aguas profundas capaz de descender hasta 2000 metros. La tripulación era una combinación cuidadosamente seleccionada de científicos, expertos en rescate marítimo y personal militar. Teresa Vega había insistido en formar parte de la expedición a pesar de las objeciones de los organizadores. No era bióloga marina como su hermano, sino antropóloga especializada en culturas precolombinas, pero su determinación y el hecho de que había sido instrumental en la organización y financiamiento de la misión hicieron imposible negarle un lugar. Daniel Ortiz también estaba a bordo, aunque bajo constante supervisión médica. Su condición física había mejorado notablemente, pero los episodios de desorientación y ansiedad aguda continuaban. Ladraff Moreno, quien se había unido a la expedición específicamente para monitorear su estado, expresó reservas sobre su participación. «No está listo para esto», le advirtió a Teresa la noche antes de zarpar. «El trauma sigue muy fresco. Volver al lugar donde ocurrió todo podría desencadenar una recaída severa». Teresa observó a Daniel, quien estaba en la cubierta mirando fijamente el horizonte, con la piel de tiburón, ahora preservada profesionalmente, guardada en un tubo especial que llevaba cruzado sobre la espalda como un rifle. «No tenemos opción», respondió. «Es el único que sabe lo que estamos buscando realmente». La expedición estaba oficialmente clasificada como una misión de búsqueda y rescate, pero todos a bordo entendían que sus objetivos iban más allá. Las coordenadas derivadas de los símbolos en la piel de tiburón los llevarían a una región del Océano Pacífico que, según los mapas batimétricos más recientes, contenía una fosa no catalogada que podría alcanzar los 7000 metros de profundidad. El doctor Nicolás Rivera, oceanógrafo y jefe científico de la misión, había pasado semanas estudiando los datos disponibles sobre la región. «Es un vacío cartográfico», explicó durante la primera reunión a bordo. «Un área que, por alguna razón, ha sido sistemáticamente evitada por expediciones científicas previas. Los pocos datos que tenemos sugieren anomalías magnéticas y térmicas significativas». La Esperanza avanzaba a velocidad constante, equipada con sensores que registraban continuamente cambios en la temperatura del agua, composición química y actividad biológica. A medida que se acercaban a las coordenadas objetivo, los instrumentos comenzaron a detectar anomalías sutiles, concentraciones inusualmente altas de ciertos minerales, patrones de corriente que desafiaban los modelos establecidos y quizás lo más inquietante, una notable ausencia de vida marina de gran tamaño. «Es como si los depredadores hubieran abandonado la zona», observó la droquiputa Martina Suárez, bióloga marina especializada en ecosistemas pelágicos. «No hemos detectado ningún tiburón, delfín o atún en las últimas 48 horas, solo biomasa planctónica
y algunos peces de pequeño tamaño. El quinto día de navegación, los sensores detectaron una masiva anomalía térmica directamente bajo el barco. La temperatura del agua a 300 metros de profundidad era 7 grados más alta de lo normal, un fenómeno que desafiaba explicaciones convencionales. Podría ser actividad hidrotermal, sugirió el doctor Rivera, aunque su tono revelaba dudas, pero la distribución del calor es demasiado uniforme, demasiado controlada. Esa noche, Teresa encontró a Daniel en la cubierta de observación, desplegando cuidadosamente la piel de tiburón bajo la luz de una lámpara especial que revelaba detalles invisibles bajo iluminación normal. «Estamos cerca», dijo él, sin levantar la vista. «Puedo sentirlo». «¿Sentirlo cómo?», preguntó Teresa, sentándose a su lado. Daniel tocó su sien. «Aquí», como un zumbido constante, justo en el límite de lo audible. Comenzó hace unas horas. Alejandro lo describió de la misma manera, justo antes de la primera inmersión. Teresa se estremeció, no solo por la brisa marina nocturna. «Daniel, ¿crees que Alejandro y los demás siguen vivos?». Él dobló cuidadosamente la piel antes de responder. «Definir vivo se vuelve complicado después de lo que vi, Teresa». Sus ojos, normalmente evasivos, se fijaron directamente en los de ella. Lo que hay allá abajo cambia las reglas del juego. A la mañana siguiente, llegaron a las coordenadas exactas indicadas en la piel. La Esperanza se detuvo en aguas aparentemente normales, sin señales visibles de nada extraordinario. Sin embargo, los instrumentos contaban una historia diferente. Estaban posicionados directamente sobre una depresión submarina de proporciones colosales, una estructura que no aparecía en ningún mapa batimétrico oficial. El capitán Robert Chen, veterano de numerosas expediciones científicas, ordenó un despliegue completo de sensores y equipos de reconocimiento, incluyendo drones submarinos equipados con cámaras de alta definición. Las primeras imágenes que enviaron los drones dejaron a todos en silencio. A 320 metros de profundidad, parcialmente incrustado en la pared de un cañón submarino, se encontraba el casco del Prometeo. La embarcación estaba sorprendentemente intacta, sin los daños catastróficos que cabría esperar de un naufragio a esa profundidad. Más perturbador aún, las luces de emergencia del barco seguían funcionando, parpadeando rítmicamente en la oscuridad abisal. «Es imposible», murmuró el doctor Rivera. «Las baterías de emergencia solo duran 30 días como máximo». Daniel, quien había insistido en estar presente durante el reconocimiento, simplemente asintió, como si la imposibilidad de la situación confirmara sus expectativas. «El mini submarino», dijo, señalando una sección específica de las imágenes. «¿Pueden acercar ahí?». El técnico aumentó el zoom, revelando la bahía de lanzamiento del submarino de investigación del Prometeo. Estaba vacía. «Alejandro, Carmela y Miguel lo usaron», explicó Daniel. «Descendieron más profundo, mucho más profundo de lo que estos drones pueden ir». La siguiente fase de la operación fue objeto de intenso debate. Los protocolos de rescate dictaban un acercamiento cauteloso, comenzando con una inspección remota completa antes de cualquier intento de abordaje. Pero Teresa y Daniel insistían en una intervención inmediata. «Si hay sobrevivientes a bordo, cada minuto cuenta», argumentó Teresa. Finalmente, se llegó a un compromiso. Un equipo reducido abordaría el Prometeo utilizando el mini submarino de la Esperanza, mientras el resto de la expedición continuaba la exploración del área circundante con equipos remotos. El equipo de abordaje consistía en 4 personas. El teniente Carlos Mendoza, experto en operaciones de rescate submarino, la DKGTRA, Suárez, para evaluación médica de posibles sobrevivientes, Teresa, quien se negó rotundamente a quedarse atrás, y contra toda recomendación médica, Daniel Ortiz, quien argumentó convincentemente que su conocimiento del barco y de los eventos era invaluable. El descenso fue silencioso, roto solo por las comunicaciones técnicas entre el teniente Mendoza y la Esperanza. A medida que se acercaban al naufragio, la extraña bioluminiscencia verde que Daniel había mencionado en sus relatos se hizo visible, emanando no del barco en sí, sino de las formaciones rocosas que lo rodeaban. «Es como si la roca misma estuviera viva», murmuró la doctora Traman Suárez, ajustando las cámaras para capturar el fenómeno.
El acoplamiento con el Prometeo se realizó a través de la escotilla de emergencia lateral, que sorprendentemente no estaba bloqueada ni dañada. Una vez asegurado el acoplamiento y confirmada la presión atmosférica en el interior del barco, el equipo se preparó para el abordaje. «Recuerden», dijo el teniente Mendoza, verificando por última vez su equipo, «estamos aquí para evaluar y rescatar. Cualquier evidencia o material científico es secundario a la seguridad del equipo». Daniel asintió mecánicamente, pero su atención estaba fija en la escotilla, como si esperara o temiera que algo emergiera de ella. El interior del Prometeo desafiaba toda lógica. A pesar de haber estado sumergido durante meses, el ambiente estaba seco, con sistemas eléctricos funcionando a capacidad reducida. Más extraño aún, la temperatura interior era constante y cómodamente habitable. «Esto no tiene sentido», susurró la Drotra, Suárez, consultando sus instrumentos. «No hay fuente de energía que pueda mantener estas condiciones tanto tiempo». Avanzaron por los corredores en formación cerrada, documentando meticulosamente cada sección. La cocina, la sala de comunicaciones, la enfermería, todas estaban intactas pero desiertas, como si la tripulación hubiera abandonado ordenadamente el barco. Fue en el laboratorio principal donde encontraron la primera evidencia real de lo sucedido. Las paredes, antes blancas y estériles, estaban ahora cubiertas de símbolos idénticos a los de la piel de tiburón, dibujados con lo que parecía ser una sustancia fosforescente que emitía un débil resplandor verdoso. Daniel se acercó lentamente a las marcas como hipnotizado. «Son las mismas», que murmuró, «pero más completas. Es como si lo que vimos en la piel fuera solo un fragmento de...» «¿Esto? ¿Qué es esto exactamente?», preguntó Teresa, fotografiando los símbolos. «Un lenguaje», respondió Daniel, «o quizás algo más fundamental». Carmela creía que era una forma de notación matemática que describía procesos biológicos, transformaciones. El teniente Mendoza, visiblemente incómodo, los apremió a continuar. «Todos necesitamos completar el reconocimiento del barco». El camarote de Alejandro estaba ubicado en el nivel inferior, cerca de la sala de máquinas. La puerta estaba cerrada, pero no bloqueada. Teresa fue la primera en entrar, conteniendo la respiración como si esperara encontrar el cuerpo de su hermano. En cambio, encontraron una habitación meticulosamente ordenada, con la cama perfectamente hecha. Sobre el escritorio, dispuestos con precisión milimétrica, había 3 objetos: un cuaderno de notas, una muestra de coral encerrada en un contenedor hermético y una fotografía enmarcada de Teresa y Alejandro. Teresa tomó el cuaderno con manos temblorosas. Estaba lleno de la inconfundible caligrafía de su hermano, pero el contenido era desconcertante. Páginas y páginas de ecuaciones, diagramas biológicos y los mismos símbolos que cubrían las paredes del laboratorio. «Escribió en español en la última página», dijo, pasando rápidamente hasta el final. La entrada final, fechada 10 días después de la última transmisión oficial del Prometeo, decía: «Teresa, si estás leyendo esto, significa que Daniel encontró la manera de volver y entregarte el mensaje. Lo que descubrimos aquí es más grande que nosotros, más antiguo que nuestra especie. No es hostil, pero tampoco es benevolente en ningún sentido humano. Es simplemente otro camino evolutivo, una inteligencia que se desarrolló en las profundidades cuando nuestros ancestros apenas comenzaban a usar herramientas. Carmela, Miguel y yo hemos tomado una decisión. Lo que nos ha mostrado, lo que nos ha ofrecido, no podemos rechazarlo, no por miedo o cobardía, sino porque representa la única esperanza frente a lo que se avecina. El cambio climático que estamos causando no es solo una amenaza para nosotros. Las alteraciones en la química oceánica están desestabilizando sus sistemas que han mantenido un equilibrio durante millones de años. Lo que nos ha contactado necesita nuestra ayuda tanto como nosotros la suya. No estamos muertos, hermana, estamos transformados. Y algún día, cuando estés lista, espero que puedas entender por qué elegimos este camino. Sigue las coordenadas en la piel. El segundo conjunto, el que parece una espiral, te llevará a donde estamos ahora. Pero ven preparada para quedarte, porque nadie que haya visto lo que hay allá abajo puede simplemente volver a la superficie y continuar como antes.
Con amor eterno, Alejandro. Teresa terminó de leer en voz alta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El silencio que siguió fue interrumpido por la voz del teniente Mendoza a través del comunicador. Esperanza a equipo de abordaje. Estamos detectando un aumento significativo de actividad sísmica en su ubicación. Repito, actividad sísmica en aumento. Solicito evacuación inmediata. En ese momento, un temblor sacudió el Prometeo, lo suficientemente fuerte como para derribar equipos y hacer que las luces parpadearan. «¡Tenemos que irnos!», urgió el teniente. «¡Ahora!». Teresa guardó rápidamente el cuaderno en su mochila y tomó la fotografía. Pero cuando se volvió hacia la puerta, Daniel ya no estaba con ellos. «¿Dónde está Ortiz?», preguntó el teniente, escaneando el pasillo. Un segundo temblor, más fuerte que el primero, sacudió la embarcación. A lo lejos, escucharon el sonido inconfundible de metal rasgándose. «La sala de máquinas», dijo Ladrá Suárez, consultando el plano del barco en su tablet. «Si se dirige al submarino del Prometeo». No necesitaron terminar la frase. Los tres corrieron hacia la parte posterior del barco, donde el minisubmarino de investigación original debería estar acoplado. Pero llegaron demasiado tarde. A través del grueso cristal de la ventana de observación, pudieron ver el pequeño submarino desprendiéndose del Prometeo, con Daniel claramente visible en la cabina de control. En sus manos sostenía la piel de tiburón, desplegada como un mapa. «¡Daniel!», gritó Teresa por el comunicador. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Daniel llegó entrecortada a través del canal abierto. «Siguiendo las coordenadas, como Alejandro quería. Alguien tiene que ir, para entender». «Regresa ahora mismo», ordenó el teniente. «Es una orden directa». Pero el submarino ya se alejaba, descendiendo hacia las profundidades con sorprendente velocidad, como si fuera atraído por una fuerza invisible. El tercer temblor fue catastrófico. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el Prometeo, y las luces de emergencia se tornaron rojas. «Integridad estructural comprometida», anunció la voz automatizada del sistema. «Evacuación inmediata». Repetimos, evacuación inmediata. No tuvieron más opción que correr de vuelta a su propio submarino y desacoplarse del naufragio. Mientras se alejaban, pudieron ver cómo el casco del Prometeo comenzaba a colapsar, no hacia adentro como cabría esperar por la presión del agua, sino hacia afuera, como si algo desde el interior estuviera abriéndose paso. Y en las profundidades, mucho más abajo de lo que sus sensores podían detectar, un breve destello de luz verde marcó el punto donde el pequeño submarino de Daniel desapareció en una grieta del fondo marino que no aparecía en ningún mapa. La Esperanza regresó a Puerto Ayora 3 días después, en medio de una tormenta tropical que parecía reflejar el caos que había dejado atrás. La expedición había perdido a Daniel Ortiz y casi a 3 miembros más del equipo. El Prometeo había colapsado completamente, llevándose consigo la mayor parte de la evidencia física de lo que había ocurrido, y las preguntas que habían motivado la misión seguían en gran medida sin respuesta. O eso parecía. Teresa Vega se encerró en el laboratorio improvisado que habían establecido en la estación Darwin, negándose a ver a nadie durante 72 horas mientras trabajaba incansablemente en el cuaderno de su hermano. Cuando finalmente emergió, su rostro mostraba el agotamiento, pero también una determinación renovada. «Necesito hablar con todos los que participaron en la expedición», anunció. «Y necesito que sea ahora». La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal de la estación. Estaban presentes el doctor Rivera, la doctora Suárez, el teniente Mendoza, la doctora Moreno, Marcos Herrera y otros científicos que habían participado en el análisis de los datos recopilados. Teresa colocó sobre la mesa 3 objetos: el cuaderno de Alejandro, la muestra de coral que habían recuperado de su camarote y la piel de tiburón que Daniel había dejado atrás antes de tomar el submarino. «He pasado los últimos 3 días traduciendo las notas de mi hermano», comenzó. «Mi formación en lingüística antropológica resultó más útil de lo que esperaba. Alejandro estaba utilizando un sistema de notación que combina matemáticas avanzadas con conceptos de biología molecular, pero la estructura subyacente es sorprendentemente similar a ciertos sistemas logográficos precolombinos». Proyectó en la pantalla principal una serie de páginas escaneadas del cuaderno
junto a imágenes ampliadas de los símbolos en la piel de tiburón. Lo que encontraron no fue una estructura artificial en el sentido que entendemos, no fue construida o fabricada, creció. Es un organismo, o más precisamente, una colonia de organismos interconectados que forman una red neuronal distribuida, una inteligencia colectiva que ha evolucionado en las profundidades marinas durante millones de años, completamente aislada de la superficie. Un murmullo recorrió la sala. El doctor Rivera levantó la mano, escéptico. ¿Estás sugiriendo una forma de vida inteligente, no reconocida que ha existido en nuestro propio planeta, sin ser detectada? Teresa asintió. Exactamente, pero inteligente en un sentido fundamentalmente diferente a cómo entendemos la inteligencia humana. No construye herramientas como nosotros, porque toda su estructura biológica es la herramienta. No desarrolló tecnología porque su evolución tomó un camino completamente distinto, la modificación biológica directa, la comunicación química y electromagnética, la simbiosis con otras formas de vida marina. Eso es difícil de aceptar, comentó Ladrá. Suárez. Lo sé, admitió Teresa. Yo misma no lo creería si no hubiera visto las pruebas matemáticas que Alejandro documentó. Cambió la imagen a un conjunto de ecuaciones complejas. Estas describen procesos de transferencia de información que superan cualquier sistema biológico conocido en eficiencia. La entidad, Alejandro la llamaba el colectivo, en sus notas privadas, puede literalmente reprogramar la biología de otros organismos, incorporándolos a su red neuronal distribuida. El teniente Mendoza, que había permanecido callado, finalmente habló. Los tiburones, los símbolos en la piel. Está diciendo que esta cosa los usaba como mensajeros. Más que mensajeros, corrigió Teresa, como extensiones temporales de sí mismo. La piel no solo contenía un mensaje, era un interfaz biológico diseñado para transmitir información compleja directamente a través del contacto. Por eso Daniel insistía en tocarla constantemente, murmuró Ladragio Moreno, comprendiendo. No era una fijación psicológica, estaba literalmente recibiendo información a través del contacto. Teresa asintió y continuó. Según las notas de Alejandro, el colectivo ha existido en un equilibrio estable con el ecosistema marino durante millones de años. Pero los cambios recientes, acidificación oceánica, calentamiento global, contaminación, están alterando las condiciones en las que ha evolucionado. Está muriendo. ¿Y contactó con la expedición del Prometeo para pedir ayuda?, preguntó Marcos, incrédulo. No exactamente, respondió Teresa. Al principio fue pura curiosidad. Detectó la presencia de la expedición y reconoció una forma de inteligencia diferente. El contacto inicial fue accidental, pero una vez establecido, el colectivo reconoció una oportunidad. Ofreció un intercambio. Conocimiento biológico acumulado durante millones de años a cambio de ayuda para adaptarse a las cambiantes condiciones oceánicas. ¿Y Alejandro, Carmela y Miguel aceptaron este intercambio?, preguntó el doctor Rivera. Teresa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hicieron más que aceptarlo. Se convirtieron en parte de él, voluntariamente. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, la Dogetes Pontartra. Moreno habló. ¿Está sugiriendo que se sometieron a algún tipo de transformación biológica? Es lo que Alejandro describe en sus notas finales, confirmó Teresa. El proceso comenzó durante la primera inmersión profunda y se completó gradualmente durante los días siguientes. No fue una posesión o un lavado de cerebro como Daniel temía. Fue una fusión simbiótica, una expansión de conciencia en ambas direcciones. Tomó la muestra de coral y la colocó bajo un microscopio digital conectado a la pantalla principal. Este no es un coral ordinario, es una interfaz biológica, creada específicamente para facilitar la comunicación entre el colectivo y nosotros, y contiene ADN humano, ADN de Alejandro, para ser precisos. Las implicaciones de esta revelación golpearon a todos los presentes. El teniente Mendoza fue el primero en verbalizar la conclusión lógica. Daniel lo sabía. Por eso tomó el submarino. Iba a reunirse con ellos. Sí, confirmó Teresa. Las coordenadas en la piel, las que Alejandro mencionaba en su nota, llevan a lo que él describe como el nexo central, el corazón neurológico del colectivo.
Marcos se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. Teresa, si lo que dices es cierto, estamos hablando del descubrimiento más significativo en la historia de la biología, posiblemente en la historia de la humanidad. Una inteligencia no humana que ha evolucionado en nuestro propio planeta, con capacidades que desafían nuestra comprensión actual de la biología y la cognición. Lo sé, dijo Teresa, pasando a la última página de presentación. Y hay más. El colectivo no solo está ofreciendo conocimiento, está ofreciendo una simbiosis a mayor escala. En la pantalla apareció lo que parecía ser un mapa detallado de corrientes oceánicas, pero superpuesto con patrones complejos que coincidían con los símbolos de la piel y del cuaderno. Alejandro teorizó que el colectivo podría potencialmente extender su red neuronal para abarcar áreas oceánicas mucho más amplias, creando un sistema global de monitoreo y regulación biológica. Un sistema inmunológico planetario, lo llamó, capaz de detectar y responder a desequilibrios en los ecosistemas marinos, mitigando los efectos del cambio climático desde dentro de los propios océanos. Eso suena, comenzó el doctor Rivera. ¿Imposible? ¿Aterrador? ¿Milagroso? Completó Teresa. Tal vez sea todo eso, pero Alejandro estaba convencido de que es nuestra mejor esperanza frente a la crisis ecológica que hemos desencadenado. Ladrá. Suárez, que había estado estudiando las imágenes con atención, intervino. Estas modificaciones en las corrientes oceánicas coinciden exactamente con las anomalías que detectamos durante la expedición. El colectivo ya está implementando estos cambios. ¿No es así? A pequeña escala, sí, confirmó Teresa, como prueba de concepto, pero necesita más colaboradores humanos para expandirse efectivamente. Colaboradores, repitió el teniente Mendoza. Personas dispuestas a transformarse como tu hermano y sus colegas. Teresa asintió lentamente. Como ellos, como Daniel ahora, y posiblemente como yo pronto. La declaración cayó como una bomba en la sala. Marcos fue el primero en reaccionar. Teresa, no puedes estar considerando seriamente. He pasado 3 días estudiando las notas de mi hermano. Marcos, interrumpió ella con firmeza. He visto las pruebas, los cálculos, las proyecciones. No es un culto ni una locura. Es una simbiosis evolutiva, una oportunidad para 2 formas de inteligencia completamente diferentes de aprender una de la otra y, juntas, abordar problemas que ninguna podría resolver por separado. Se volvió hacia la ventana, mirando hacia el océano que se extendía hasta el horizonte. El colectivo no quiere conquistarnos o reemplazarnos, quiere colaborar. Y necesita embajadores, personas que puedan existir en ambos mundos, traducir conceptos entre formas de cognición radicalmente diferentes. ¿Y crees que tú deberías ser uno de esos embajadores?, preguntó la Doresa. Moreno suavemente. Teresa se volvió hacia el grupo, con resolución en su mirada. Creo que alguien tiene que serlo, y creo que le debo a mi hermano, y a todos nosotros, explorar esta posibilidad completamente antes de descartarla por miedo a lo desconocido. El debate que siguió se extendió durante horas, con argumentos apasionados de ambos lados. Los riesgos eran enormes, pero también lo eran las posibles recompensas. Al final, no se llegó a un consenso claro, pero sí a un acuerdo tentativo. Se organizaría una tercera expedición, esta vez con pleno respaldo institucional y gubernamental, para establecer contacto directo con el colectivo y potencialmente con los miembros de la expedición original que habían elegido unirse a él. 6 semanas después, bajo estricto secreto internacional, la nave de investigación Horizonte partió hacia las coordenadas del Nexo Central. A bordo iba Teresa Vega, junto con un equipo multidisciplinario de científicos, diplomáticos y observadores militares de 5 países. Llevaban consigo tecnología de comunicación avanzada, equipos médicos especializados y protocolos detallados para el primer contacto oficial con una inteligencia no humana. Lo que encontraron en las profundidades cambiaría para siempre la relación de la humanidad con los océanos y con el planeta mismo. Pero esa es otra historia, una que aún se está desarrollando en las corrientes cambiantes y las profundidades inexploradas de nuestros mares. Mientras tanto, pescadores de comunidades costeras alrededor del mundo comenzaron a reportar avistamientos de extraños tiburones con marcas inusuales en su piel, siempre apareciendo cerca de áreas donde los arrecifes de coral
estaban muriendo o las poblaciones de peces colapsando. Y aquellos que lograban tocar estas marcas regresaban transformados, con un nuevo entendimiento y un impulso inexplicable de proteger los océanos. El mensaje en la piel de tiburón no era solo un grito de ayuda, era una invitación a una nueva forma de coexistencia, una simbiosis entre especies separadas por millones de años de evolución divergente, unidas ahora por la necesidad compartida de sanar un planeta herido. Y en algún lugar en las profundidades abisales, en una ciudad viviente de coral bioluminiscente y estructuras orgánicas pulsantes, Alejandro Vega y sus colegas trabajaban incansablemente, sus mentes expandidas más allá de los límites humanos, traduciendo el conocimiento acumulado del colectivo a formas que la ciencia humana pudiera comprender y aplicar. La expedición que desapareció había encontrado algo que nadie esperaba, no un monstruo marino ni una civilización perdida, sino un posible futuro donde la inteligencia humana y no humana colaboraran para enfrentar desafíos que ninguna podría superar sola. Un futuro que comenzó con un mensaje escrito en piel de tiburón.